Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Es un verdadero placer darles la bienvenida al segundo panel del ciclo de conferencias Modelando el Futuro hacia una nueva matriz económica. Quiero expresar un sincero agradecimiento a nuestros invitados especiales de hoy, nuestro expositor Eduardo Gamarra y nuestros panelistas Vicente Cuellar y Jaime Dunn. Vicente, Jaime, bienvenidos. Y a nuestra querida amiga y reconocida periodista Maggie Talavera. Es un verdadero honor contar con su presencia en este evento de Nueva Economía. Hoy nos convoca un tema particularmente importante y a la vez desafiante y complejo, el dilema que enfrentamos los bolivianos, lo ilícito versus lo sostenible. El reto de este panel será no solo dilucidar el color de las turbulentas aguas en las que navega nuestra economía, sino también establecer el cauce al que nos está arrastrando. Asimismo, reconocer la telaraña de actividades ilícitas que han perforado nuestras instituciones, en las cuales la trampa y la ilegalidad son la norma, no la excepción, y donde la corrupción y la inmoralidad se han vuelto tan comunes que son parte de la normalidad. Estamos frente a una situación que nos agobia, nos produce una sensación de debilidad y desesperanza. Es como enfrentarse a un monstruo de 1000 cabezas que está por todos lados y realmente nos induce a un silencio cómplice frente, además, a la constatación de que estamos inermes y desprotegidos, dado que no existe una justicia a la que podamos acudir. Como ven, este es el gran desafío de este panel de hoy y le vamos a dar la difícil tarea de la conducción a una valiente y experimentada periodista de intachable trayectoria y reconocido prestigio. Tiene un reconocimiento enorme, ha sido el año pasado distinguida con el Premio Nacional de Prensa y bueno, ha tenido muchísimos reconocimientos. Tenemos el honor de contar hoy como la conductora de este panel, Maggie Talavera, a quien paso el micrófono. Muchísimas gracias, Maggie, así que vamos adelante con el panel. Querida Carola, yo soy la agradecida porque para mí de verdad es un privilegio y lejos de ser una tarea difícil, digo que va a ser una tarea muy simpática por la calidad de los expositores que tenemos. Y digo que es un privilegio porque nos está tocando conducir a los colegas y a mí este ciclo de nueve paneles, nada menos que en el año que el Grupo Nueva Economía está celebrando 30 años. Digo que por eso es un privilegio. Ahora, sin duda alguna, va a ser un tema complejo. Ya nuestros panelistas saben cuáles son las reglas del juego, aunque la tarea ingrata de administrar el tiempo parece que fuera difícil, estoy segura que no me van a dar trabajo y que vamos a hacer esto de una manera muy dinámica. Para comenzar, quiero explicarle a la gente que nos está acompañando que Eduardo Gamarra ha tenido un percance, no es que no va a estar presente, sí va a estar presente en el panel. Entonces, esta ronda, la primera ronda de exposición con Jaime Dunn. Quiero ir diciendo a la gente que nos está acompañando, esto está siendo transmitido por YouTube, que vayan anotando, pongan su papelito, sus lapicitos, ahí vayan anotando las preguntas que quieren mandar, enviar luego, porque vamos a hacer una ronda de preguntas para que todos participen. Me voy directo a saludar a Jaime, por supuesto, y se los voy a presentar. Jaime es experto en finanzas y mercado de valores, tiene una relevante carrera internacional. Posee un máster en Administración de Empresas de la Universidad Católica Boliviana y del Harvard, del Instituto Internacional de Desarrollo del Harvard. Yo lo voy a decir en español, Jaime me ha dado permiso para eso. Además de ser operador bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York. Dunn es conocido por su contribución a la Ley de Mercado de Valores de Bolivia y por su experiencia como vicepresidente de Maven Securities en Nueva York. Ha ocupado roles importantes en el gobierno de Bolivia, incluyendo el de gobernador interino del Departamento de La Paz. Jaime además tiene una destacada trayectoria como banquero de inversión y su influencia en el mercado de valores lo ha llevado a ser reconocido en más de una oportunidad
como el mejor banquero de inversión en Bolivia, que no es poca cosa, ¿no? También es un prolífico escritor y analista financiero. Por eso, por la experiencia internacional que tiene, es siempre requerido por los medios de comunicación para que hable sobre todo sobre estos temas financieros y de mercado de valores. Querido Jaime, tiene usted a partir de ahora 15 minutos para compartir su primera intervención, porque vamos a tener muchas preguntas. Muchas gracias, Maggie. Buenas noches. Miren, en Bolivia nos enfrentamos a una realidad, creo yo, en la cual el tejido de la legalidad se ha distendido hasta el punto de que la línea entre lo ilícito y lo sostenible se ha vuelto muy difusa. Y en algunos casos prácticamente, yo diría, distinguible. Tenemos instituciones muy débiles, incapaces de aplicar la ley y hacerla cumplir, una cultura de impunidad. Y también estemos claros, ¿no? Un gobierno que en vez de dar el ejemplo es el principal violador del Estado de Derecho en este país. Y actúa de manera perversa, diría yo, ¿no? Usando la ley a su favor, con fines netamente políticos. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Un diputado denuncia que el presidente regaló 12 autos chutos a militantes del MAS en Tarija, creo que fue abril de este año. O que también regaló a Conamac una vagoneta chilena que fue robada. O el caso Marcet, ¿no? Que en Uruguay cambia el presidente medio gabinete por culpa de algo que ha sucedido en Bolivia. Pero en Bolivia no es más que un evento anecdótico. Las leyes en nuestro país, por más que han sido bien intencionadas, ¿no? He hecho un trabajo yo de clasificarlas y todas caen de alguna manera en 10 grupos de leyes. Primero, las leyes ineficaces, ¿no? Por ejemplo, la falta de rigurosa aplicación, ¿no es cierto?, de las leyes ambientales y mineras en Bolivia ha generado los problemas que vemos hoy en día aquí en La Paz y en el resto del país, los incendios. 2013, fíjense, hace 10 años, que impone sanciones de 3 a 6 años para la explotación ilegal y el comercio de recursos extraídos ilícitamente, no hay nadie en la cárcel en este país. Se supone que las cooperativas mineras han sido creadas para aquellos mineros que no pueden encontrar empleo y deben recurrir a básicamente la minería de subsistencia de manera artesanal y por lo tanto la ley dice que no pueden contratar personal porque no son empresas y por eso tienen una cantidad importante de exenciones tributarias. Pero resulta que muchas cooperativas mineras en este país son grandes emprendimientos. A menudo se asocian con empresas extranjeras chinas, colombianas, peruanas, etcétera, etcétera. Y la ley boliviana requiere una licencia ambiental para la operación minera en Bolivia, por supuesto. Pero solo el 14% de las 1.500 cooperativas la poseen, lo cual no impide que continúen operando. Entonces, bajo esa mezcla de legalidad e ilegalidad, continúan operando. Segundo, un grupo de leyes, digamos, que generan corrupción. Hay leyes contradictorias, leyes y normas tributarias, por ejemplo, confusas, que crean un montón de pasos y requisitos y tienen contradicciones entre muchas leyes que se van creando constantemente y por supuesto eso da lugar a corrupción. Tenemos también un grupo de leyes que promueven la desigualdad ante la ley. El caso Las Londras, por ejemplo, ¿no? Agresores reciben detención domiciliaria a pesar que ha sido la toma violenta, ¿no es cierto?, de un predio privado. Se les permite seguir cometiendo delitos porque a pesar que han sido detenidos, algunos han sido liberados y siguen avasallando bienes. También en la minería vemos mineros, especialmente del sector aurífero, que han obtenido concesiones gubernamentales a través de la protesta. Han logrado reducir las regalías mineras del 7% al 2.5% en el caso de la explotación del oro. Lo cual muestra pues un favoritismo que va en contra de la igualdad ante la ley.
Y ahora buscan que en vez de pagar un 25% de impuesto a las utilidades, piensan que el gobierno les va a dar el 4.8%. Y no solo que piensan, prácticamente ya lo han logrado. Tenemos también leyes de digamos, de un prohibicionismo muy excesivo en Bolivia. Las leyes que prohíben, por ejemplo, actividades que tienen una demanda popular significativa, diría yo. Por ejemplo, la comercialización de bienes y servicios en la economía informal, ¿no? También tenemos leyes que restringen las libertades, ¿no? Leyes que limitan la libertad individual de las personas para emprender, para comerciar. Por ejemplo, hay leyes que prohíben las exportaciones. Hay leyes que prohíben el cambio de precios porque hay control de precios en el país. Tenemos también un paquete de leyes que violan la propiedad privada, leyes que expropian, leyes que nacionalizan o regulaciones excesivas que despojan de la propiedad, a la propiedad le despojan de su valor, digamos, ¿no? Por ejemplo, el solar campesino, que es intransferible o inembargable. Resulta que tenemos campesinos que tienen un pedazo de tierra, pero no lo pueden transferir y es inembargable, por lo tanto no pueden acceder al crédito. Es decir, se le ha quitado una libertad fundamental sobre la propiedad privada a los campesinos en este país. Tenemos también las leyes que son arma política, lawfare la llaman en inglés, ¿no? Que se usa para persecución legal, legislación selectiva, la llamemos, ¿no? En contra de ciertos grupos que sean disidentes al gobierno. Se manipula la justicia para aniquilar básicamente al que es disidente. También tenemos la ley que sirve solo si me conviene en este país. Un ejemplo que estamos viviendo en este momento, ¿no? El empleado nacional del MAS determinó la toma de los 9 tribunales electorales en todo el país. ¿Por qué? Porque no le gustó al MAS, ¿no es cierto?, la resolución del Tribunal Supremo Electoral que ha invalidado de alguna manera la nominación de Evo Morales para el 2025 y ha anulado ese 10º Congreso del MAS. Entonces, Evo, ¿no?, recibe su propio chocolate, digamos, porque él usaba también el mismo tribunal en contra. Ok, muchas gracias. No sé exactamente dónde quedé, pero les decía que entre los paquetes de leyes clasificados bajo sus características, decía que hay leyes que no reflejan la moral, la ética o los valores sociales. Por ejemplo, leyes que permiten la quema de bosques para el chaqueo, ¿no? Aunque no crean, la quema de los bosques en Bolivia se hace bajo leyes, ¿no? Leyes que están vigentes y lamentablemente tenemos estas consecuencias que todos conocemos. O decía la ley contra la pederastia que no fue aprobada, ¿no?, que fomentaba la práctica sexual en Bolivia desde los 12 años. También leyes que restringen la libertad, ¿no?, leyes que limitan la libertad individual, ¿no?, para emprender, para comerciar, leyes que crean monopolios o restringen la competencia, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia hay prohibición a las exportaciones de ciertos productos. Hay control de precios, ¿no? Eso tenemos que ver como leyes que restringen la libertad de las personas para emprender y comerciar. También tenemos leyes que violan la propiedad privada, el solar campesino, que es intransferible e inembargable. Entonces el campesino tiene un pedazo de tierra y no lo puede transferir, obviamente no lo puede vender y no lo puede usar de garantía. Entonces, a pesar de que es dueño de un bien real que podría ser económicamente muy importante para sus actividades económicas, la ley le prohíbe utilizarlo. Tenemos también leyes como armas políticas, ¿no? Lawfare la llaman en Estados Unidos. Son leyes de persecución legal, ¿no?, que hacen una legislación selectiva en contra de ciertos grupos, ¿no es cierto? Manipula la justicia para aniquilar y perseguir a los disidentes. Tenemos también las leyes que sirve solo si me conviene. Un ejemplo que lo estamos viendo en este momento. El empleado nacional del MAS determinó la toma de los 9 tribunales electorales en todo el país, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente el Tribunal Electoral ha invalidado la nominación de Evo Morales para las elecciones del 2025 y ha anulado el Congreso del MAS, de la UCAeñe. Entonces,
Evo recibe de su propio chocolate porque él igual utilizaba el poder del Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto?, para sus propios fines. Y ahora resulta que se usa en contra de él. Y el último paquete de leyes, ¿no?, el 10º en mi lista, es la ley que el gobierno usa para favores políticos. Tenemos ese tipo de leyes también. Por ejemplo, en Bolivia, ya se ha evidenciado recientemente que el INRA ha asignado ilegalmente como 40.000 hectáreas en la reserva del Choré. Esta distribución está obviamente vinculada a temas políticos, favorecen prácticas ilegales como el narcotráfico, avasallamiento de cultivos, extensiones de coca nuevas, especialmente en los parques nacionales, ¿no?, como el Choré y Amboró. Entonces, de alguna manera en Bolivia nos enfrentamos a una, diría, contundente y preocupante realidad. ¿Cuál es? La ley se ha mercantilizado. Se ha puesto un precio a su aplicación, ¿no?, y su cumplimiento, precio que se paga en dinero o con, no sé, con lealtades, y se ha entrelazado, ¿no es cierto?, en las estructuras del poder, ¿no? Por lo tanto, el poder mismo, es decir, el gobierno, se encuentra contaminado por la ilegalidad. Y se da lo que se llama la tragedia de los comunes, ¿no es cierto? Lo que no tiene dueño no se cuida. Lo que es del Estado no es de nadie. La conservación debe basarse en razones económicas sólidas y en propiedad privada para su conservación. ¿Y qué hacemos con el tema de los cooperativistas? ¿Cómo solucionamos? Les recuerdo que en Bolivia las antiguas concesiones mineras, ¿no es cierto?, antes de la ley minera del 2013-2014, se han transformado en contratos administrativos mineros bajo la nueva ley. Entonces, anteriormente, la legalidad minera se obtenía con una concesión que era por tiempo indefinido, otorgaba derechos, ¿no es cierto?, sobre los recursos mineros, había pocas condiciones para el pago de patentes, además, obviamente, tenías que cumplir normas ambientales y, por supuesto, laborales, y las concesiones podían ser vendidas, hipotecadas o heredadas. Entonces, quien tenía una concesión minera la cuidaba, porque había un sentido real de propiedad. Eso ha cambiado desde la Constitución del 2009, donde se declara la inalienabilidad, inembargabilidad e intransferibilidad, ¿no es cierto?, de los recursos minerales y de los derechos para explotar. Y también se debe reducir la burocracia, la tramitología, tasas y aranceles en las importaciones de bienes. El Estado, por ejemplo, debe ser un facilitador, no una traba, ¿no? Debe crear condiciones para que la iniciativa privada encuentre soluciones sostenibles. El contrabando se elimina con tasas, impuestos y aranceles bajos o cero. Y finalmente, ¿no?, hay que reducir el tamaño y la influencia del Estado en nuestras vidas. La corrupción, el abuso de las autoridades es directamente proporcional al tamaño del Estado. Muchas gracias. Perfecto. Lo primero que estaba diciendo, que mil disculpas a Jaime por el inconveniente, pero tampoco hemos quitado el tiempo. ¿Me están escuchando? ¿Sigo? Perfecto. Voy a seguir. Hay un poco de confusión, pero pedía disculpas y disculpas a la gente también que nos está acompañando por esta serie de inconvenientes. Ya, por favor, es que estoy ahorita como Jaime escuchando muchas voces, ¿no? Pero digo que ya nos plantea aquí unas primeras interrogantes y ojalá que vamos tomando apuntes. ¿Cuál es la diferencia entre lo ilegal y lo informal, ¿no? ¿Dónde hay el límite? ¿Qué se puede considerar ilegal y qué informal? Porque hay una mezcla de cosas ahí. ¿Hasta qué punto hay mucha gente que dice que la informalidad tiene que ver con la pobreza y que no todo lo informal es necesariamente ilegal? Nuestro segundo panelista es Vicente Cuéllar. Él es economista, académico, es un orgulloso nacido en Cuevo, Cordillera, un orgulloso chaqueño, nos va a decir, en Cuevo, es provincia de Cordillera, en el departamento de Santa Cruz. Ha desempeñado un papel fundamental en educación superior, sobre todo, como vicedecano y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la que hoy es rector. Ha sido presidente también del Colegio de Economistas de Santa Cruz y ha ocupado cargos en la banca y en varias instituciones públicas y privadas. Vicente se ha destacado por un liderazgo equilibrado y firme a la cabeza del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que se conformó a raíz de la movilización que hubo en este departamento en demanda por la realización del Censo de Población y Vivienda.
Destaca su compromiso con la región y con el país. Vicente aboga además por una revolución académica y una reforma completa de la justicia como la agenda de futuro que Bolivia debe encarar. Querido rector Vicente Cuellar, tiene usted la palabra y vamos a comenzar desde ahora el conteo de los 15 minutos. Vamos, Vicente. Bien, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime, Eduardo? Un saludo cordial a quienes nos siguen. Buenas noches. Nos toca hablar sobre lo ilícito versus lo sostenible. Para mí, lo ilícito en nuestro país es un problema estructural y el tema de lo sostenible debe ser también un tema estructural. Y para contextualizar un poco la temática, yo quiero hacer mención a 4 momentos históricos que han incidido en la economía nacional. Primero, la época del 52, con el tema de la nacionalización, la inclusión social, el tema del voto universal, después el fin del capitalismo en 1994, y finalmente llegamos a lo que es el nuevo modelo o el modelo económico, social, comunitario, productivo. Dentro de este modelo económico, social, comunitario, productivo, yo visualizo 3 ejes fundamentales. El primero, el tema de la desinstitucionalización del Estado. Segundo, el fracaso de este modelo económico, social, comunitario que convive con lo ilícito. Y finalmente, el agotamiento del proyecto político del MAS. A ver, ¿por qué digo yo de que hay una desinstitucionalización del Estado? Y el tema de la desinstitucionalización del Estado es una convivencia cotidiana con lo ilícito. Primero, porque esta desinstitucionalización generó grandes problemas políticos en nuestro país. El 21F, obviamente, que fue un problema mayúsculo en nuestro país, el tema del año 2019, la falta de independencia de poderes, que ya lo mencionaba Jaime, donde no hay una independencia del poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero lo que es peor, ahora ni siquiera el órgano electoral tiene una independencia que garantice el respeto a la democracia en este país. La destrucción del sistema judicial, que tiene que ver con el tema de la instrumentalización de la justicia, la falta de seguridad jurídica, el tema de daño a la sociedad civil, la persecución política, tienen que ver con esto que nosotros hablamos de la desinstitucionalización del Estado. Y obviamente no podemos dejar de hablar de la falta de transparencia, producto de la cooptación del Poder Ejecutivo a todos los poderes del Estado. Es decir, todo gira en torno al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial gira en torno al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y ahora, obviamente, hay una sumisión del Poder Electoral también al Poder Ejecutivo. Entonces, este fracaso del modelo económico comunitario tiene que ver con el tema de la economía ilícita. Y aquí, cuando vemos de que este modelo convive con la economía ilícita, tenemos que hablar del contrabando. El tema del contrabando, que fíjense, solamente el año 2022 ha generado alrededor de 3.331 millones de dólares. Más o menos estamos hablando del 7,96% con relación al Producto Interno Bruto. Ha puesto en riesgo 600.000 empleos, 37.000 industrias en los últimos años. Es decir, estamos hablando de que el contrabando, que es un elemento que de alguna manera sostiene una inflación baja en este país y que se ha convertido, si se quiere, en un financiador de este modelo económico, ha crecido en este último año alrededor de un 41%. Y para dar cifras más precisas, el contrabando ha generado alrededor de 7.476 millones de dólares en los últimos años, y en el año 2022 alrededor de 930 millones. Es decir, estamos hablando de cifras que tienen un impacto directo en ¿qué? En el sector formal. El contrabando está matando la economía formal. Pero este modelo económico, decía, convive con lo ilícito. Si hablamos de contrabando, también tenemos que hablar del tema del narcotráfico. Y aquí un elemento que nosotros lo resaltamos. En la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la carrera de Economía, hizo un estudio y al final determinó esta investigación que
el narcotráfico genera alrededor de 2.000 a 2.500 millones de dólares por año. Es decir, son fuentes de financiamiento que sostienen un modelo económico totalmente agotado. Dentro de lo ilícito, seguimos hablando, el tema de la minería ilegal, que lo hablaba también Jaime. Fíjense que el año 2022 hemos porque han salido del país alrededor de 74 toneladas que han generado alrededor de unos 3.100 millones de dólares. Y fíjense, este dato no es menor, que ya Jaime lo decía, de 1.000 cooperativas mineras, el 85% no tiene licencia ambiental. Es decir, son los que están contaminando los ríos, los que están matando personas, los que están poniendo en riesgo el medio ambiente. Pero ahí no termina el tema de la convivencia con lo ilícito. Si hablamos de lo ilícito, tenemos que hablar también de los avasallamientos a la propiedad privada. 237 predios productivos han sido avasallados. El 43% aquí en Santa Cruz, que produce el 76% de los alimentos. ¿Cómo no vamos a decir entonces que lo ilícito viene a ser un problema estructural? Y lo sostenible tiene que ser un tema, obviamente, también estructural. El tema forestal, que también está seriamente en este momento cuestionado por el tema de los avasalladores. Y el forestal es un sector muy importante que en los últimos años más o menos ha generado algo así como 102,8 millones de dólares. Pero, ¿cuál es lo curioso? De 89 empresas con concesiones forestales, hoy rebajaron solo a 20 empresas. Ahora, ¿por qué este gran impacto en el sector forestal? Obviamente porque no hay seguridad jurídica. Obviamente porque hay una ausencia de Estado. Obviamente porque hay un Estado, o diríamos en todo caso, un gobierno que convive con lo ilícito. Entonces, en esas condiciones, nosotros seguimos ratificando que este modelo convive con el tema del ilícito. El otro tema que es importante también es el tema del sector agropecuario y también ganadero, que no tiene seguridad jurídica, se ha puesto en riesgo, obviamente, inversiones, se han puesto en riesgo el tema de la propiedad privada. Ahora es muy fácil eh, avasallar tierras eh, por personas que gozan de la protección del Estado, de la protección de los órganos llamados por ley a proteger la propiedad privada, a garantizar la inversión pública privada, nacional e internacional. En esas condiciones, obviamente, que es muy difícil generar empresa, es muy difícil convertir esto, lo ilícito, en sostenible. Bajo estas condiciones y con este gobierno y con este modelo, es muy difícil que podamos transitar de lo ilícito a lo sostenible. Pero mire, cuando hablamos del sector agropecuario, el sector agropecuario, más o menos aquí en Santa Cruz, aporta con un 87% a las exportaciones. Pero no solamente radica en el tema de la falta de seguridad jurídica, la falta de protección a la inversión. No hay una política de Estado para aperturar mercados. Y nosotros sabemos, obviamente, que por la pequeñez de nuestro mercado interno, por la escasa capacidad de ahorro, cualquier inversionista, cualquier empresa que venga a sentarse en nuestro país, no se va a sentar solamente pensando en la potencialidad de nuestro mercado interno, porque es muy pequeño. Entonces, se va a sentar en nuestro país cuando haya una política del Estado que le dé seguridad jurídica, que garantice su inversión, pero además cuando se le den las condiciones para que esos productores puedan mirar la potencialidad del mercado externo. Y para eso necesitamos apertura de mercado. No podemos enviar agregados comerciales, tener representantes de consulado, de embajada, a personas que en muchos casos no han salido ni siquiera bachiller. Entonces, eso nos genera un grave riesgo como país, nos genera una mala imagen como país, nos generan obviamente un gran problema, porque no solamente que el Estado, en este caso el gobierno, le pone trabas en la parte jurídica, sino que también le pone cupos.
no hay un incentivo al sector productivo que permita una mayor ampliación de su capacidad utilizada, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda crecer. Cupo a las exportaciones, restricciones a las exportaciones, prohibiciones al uso de la biotecnología y obviamente el sector productivo tiene un competidor desleal que viene a ser EMAPA. EMAPA se ha convertido en un foco de corrupción que es un adversario directo al sector productor, agroproductor de nuestro departamento y de nuestro país. Pero miren, fíjense que esos son problemas que tienen que ver con este modelo económico que convive con lo ilícito. Pero a esto hay que también aumentarle, y no podemos dejar de hablar del agotamiento de ese proyecto político del MAS. La desinstitucionalización en nuestro país ha llegado a extremo que ahora el poder se lo ejerce corporativamente. No son los ministros, no son los viceministros, no son los representantes de las instituciones, ni siquiera es el propio presidente el que toma las decisiones. Las decisiones se toman de manera corporativa y ahí las tenemos a la que se pone en riesgo la democracia, los derechos fundamentales de las personas y obviamente también se pone en riesgo las garantías constitucionales. Este modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales se crea bajo la hipótesis de que los precios del gas se iban a mantener constantes o crecientes, ha llegado a su fin. Se ha agotado totalmente. Y al percibir el ciudadano común de que este modelo se ha agotado, el modelo extractivista, centralista se ha agotado, obviamente que hay que buscar cómo solucionamos este tema. Porque este modelo nos ha generado corrupción, impunidad, destrucción de las instituciones del Estado, abuso de poder, persecución política, pero además una asfixia permanente a los medios de comunicación que no comparten o no difunden o no hablan a favor de este gobierno. Dentro de las propuestas, y porque ya estoy mirando que me falta un minuto, ¿cómo hacemos, ¿no?, para transitar de lo ilícito a lo sostenible? ¿Qué se debe hacer? Comparto plenamente con lo que decía Jaime. Hay que recuperar la presencia y el rol del Estado. Sin un Estado fuerte, sin recuperar la independencia de los órganos y la alternancia de poder, el resguardo a la democracia y a los instrumentos democráticos, es muy difícil que nosotros podamos pensar de que las cosas pueden cambiar. Es necesario un cambio de modelo con mayor libertad económica. Bolivia, mire, ha generado por esta forma corporativa de manejar las instituciones una mala imagen internacional que no genera confianza en inversionistas que pueden arribar al país. Entonces necesitamos trabajar en tener un modelo que nos permita, obviamente, una gestión sustentable. El uso de la biotecnología, que yo hacía mención hace un momento, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Hoy en día no solamente hay que pensar en la producción o en la explotación de los recursos naturales, sino hay que preservar el medio ambiente para las futuras generaciones. Y por último, concluyo, el tema de la seguridad jurídica es fundamental en nuestro país. Muchísimas gracias, querido Vicente Cuéllar, nuestro segundo panelista en este segundo panel que promueve el grupo Nueva Economía. Nos ha tocado encarar el tema de Bolivia frente al dilema entre lo ilícito y lo sostenible. Creo que ahí vamos a tener muchísimas preguntas. Yo reitero a la gente que nos está acompañando, por favor, vayan tomando apuntes, vayan mandando también si quieren sus consultas. Luego de nuestro tercer expositor, nosotros le vamos a dar 2 minutos de yapa a nuestro querido Jaime, porque creo que es importante que él pueda sintetizar en esos 2 minutos lo que había expuesto, dado los inconvenientes que hemos tenido, y además también para que nuestro próximo invitado sepa qué fue lo que dijo Jaime. Nuestro próximo invitado ya está, por suerte, con nosotros, querido Eduardo Gamarra. Él es académico, experto en ciencias políticas con un enfoque en América Latina y el Caribe. Ha sido profesor titular de la Universidad Internacional de Florida desde 1996.
Ha liderado también el Centro Latinoamericano y el Caribe, así como el Foro de Opinión Pública Latina. Eduardo además tiene contribuciones que incluyen la publicación de numerosos libros, artículos académicos también, sobre el tema que nos está ocupando hoy, democratización y opinión pública en la región. Además de su destacada carrera académica, Eduardo ha trabajado como consultor para líderes latinoamericanos y es un experto frecuentemente consultado por los medios de comunicación. Querido Eduardo, usted tiene a partir de ahora 15 minutos para compartir la primera mirada sobre este tema que le hemos propuesto en este segundo panel. Muchísimas gracias. Quiero comenzar pidiéndoles enormes disculpas. Tuve una enorme confusión con el cambio de horario. Este fin de semana cambiamos el horario y perdimos una hora, pero por algún motivo en la conversación esta mañana me reconfundí y yo tenía clases hasta las 6:15 hora de Miami, que es las 7:15 hora de ustedes. Entonces, con mil disculpas, por favor, que esta es una cosa muy seria para ustedes. Viendo este problema desde afuera, que es un problema extraordinariamente complejo, no quiero pecar y meterme en la minucia boliviana, sino más bien dar una visión quizás algo más panorámica y tomando el desafío de crear algunas ideas sobre los desafíos que enfrenta Bolivia y quizás algunas lecciones aprendidas de las cuales podemos conversar más adelante. Pero veamos lo que creo que se enfrenta Bolivia y se enfrentan muchos países de América Latina y también el Caribe, que es este fenómeno de lo ilícito que pasa, por supuesto, como decía muy bien el señor rector, ¿no? Pasa de unas economías informales tan grandes que han llegado a copar cerca del 90% de economías, ¿no? Hasta la penetración del crimen transnacional organizado y hasta, obviamente, la relación tan estrecha que existe entre estados y sus instituciones con lo ilícito. Entonces, en ese sentido y a manera de comenzar, es decir que reemplazar las fuentes de ingreso que estas significan es algo extraordinariamente difícil. Y Bolivia se encuentra en esta encrucijada, donde debe abordar una serie de desafíos para buscar oportunidades. El señor rector mencionaba algunas de ellas hace un momento. Y sobre todo buscar alternativas sostenibles, ¿no? En un contexto donde las actividades ilícitas hoy en día, por ejemplo, creo que es muy importante recordar que hace menos de 3 semanas, The Economist mencionó que en el caso de Colombia, las exportaciones ilícitas de cocaína habían sobrepasado las exportaciones legales de Colombia. Yo me imagino que en Bolivia tenemos una situación algo parecida, ¿no? Aunque probablemente no documentada. De manera que cuando uno habla de reemplazar lo ilícito, particularmente lo ilícito que es tan productivo, es algo extraordinariamente complejo y difícil. Y no solo por los retos políticos a los que se refería el rector, sino porque hay unos desafíos estructurales a los que se enfrenta una economía como la boliviana. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos? Y quiero mencionarlos de manera muy breve porque no quiero abusar del tiempo y creo que la conversación va a ser muy útil. En primer lugar, por supuesto, está el tema del desarrollo económico, en un contexto donde Bolivia en particular ha estado profundamente, una economía profundamente arraigada en cuestiones ilícitas, lo que hace que tenga muchas dificultades en buscar alternativas económicas que logren de alguna manera crear un desarrollo económico sostenible. Y esto en gran medida tiene que ver con algo que también el rector lo mencionaba, que es que Bolivia históricamente, a pesar de muchos intentos y de mucha conversación al respecto, Bolivia sigue siendo un país netamente exportador de productos primarios.
lejos de la gran retórica que se ha manifestado durante muchos años de la diversificación económica que podría facilitar la adaptación a esa transición de lo ilícito a lo lícito. Pero en un contexto donde inclusive gobiernos, ¿no? Que hablan, por ejemplo, de la necesidad urgente de la sustitución de importaciones y modelos de desarrollo como esos, pero en la práctica lo que hacen es que promueven más bien o acentúan más bien el modelo extractivista o digamos el modelo de economías dependientes en productos básicos. Es muy difícil lograr transitar hacia una diversificación económica lo suficientemente importante como para lograr esa transformación. Y quiero referirme a un artículo que hace mucho tiempo escribió Roberto Lacerna, donde él también veía, ¿no?, el impacto de la economía de la coca, de la cocaína, como algo que había que verlo más o menos dentro de esta lógica de exportaciones primarias. Yo creo que hoy el fenómeno colombiano al que me referí, donde un producto ilícito sobrepasa el producto lícito, ¿no?, hace entonces que sea muy atractivo lo ilícito y que sea muy atractivo inclusive, digamos, filosofar sobre las bondades de lo ilícito digamos, esculpar, ¿no?, a algunos actores económicos y políticos involucrados en lo ilícito. Y en ese sentido quiero pasar al segundo tema que me preocupa, que es el gran desafío que tiene Bolivia, que es el desafío en el contexto de lo ilícito de la gobernanza y el Estado de Derecho. Nuevamente, el rector hizo alguna referencia a esto. La debilidad institucional que tiene Bolivia, y esto es algo, no es exclusivo a Bolivia, por supuesto, y como hemos visto en muchos países donde ha habido mucha concentración en figuras políticas, en líderes específicos, ¿no?, se ha producido una debilidad institucional acelerada, a pesar de enormes, digamos, esfuerzos por construir una institucionalidad que se dieron en el pasado. Pero es esa debilidad institucional, el enfoque sobre el individualismo y el enfoque sobre el clientelismo, hace que en Bolivia haya un esquema de corrupción muy grande, que hace que yo diría es el obstáculo principal para combatir las actividades ilícitas. Es decir, es un poco como pedirle, ¿no?, a los que están involucrados en las actividades ilícitas que se comporten de una manera diferente. Y ese yo creo que es el desafío institucional más grande que tiene Bolivia. Porque sin un Estado de derecho sólido, es muy difícil garantizar un entorno, ¿no?, institucional por una parte, pero por otra parte en el campo, por ejemplo, de atraer inversiones, es muy difícil atraer inversiones cuando hay una inseguridad jurídica extrema en el contexto precisamente donde lo ilícito compite con lo lícito y inevitablemente lo que pierde es el sector lícito de una economía. Y reitero, estoy hablando en términos generales, pero que creo que se refieren de manera muy directa al caso boliviano. Un tercer factor que es contradictorio, un gran desafío que ha tenido Bolivia, es en el contexto de un enorme desafío urbano, crecimiento urbano que ha tenido el país, en muchos casos el desarrollo urbano, particularmente en algunos sectores, ¿no?, es producto de esa relación con lo ilícito. No es gran sorpresa, por ejemplo, hemos dicho muchas veces acá en la ciudad de Miami, donde grandes sectores de la ciudad de Miami han crecido en el contexto de la ilegalidad durante muchos años, ¿no? De la misma manera, la urbanización en Bolivia creció también en ese contexto de las actividades ilícitas en gran escala. Pero eso ha tenido un impacto enorme sobre el desarrollo rural, precisamente donde se produce la mayor cantidad de la producción ilícita a la que me estoy refiriendo, ¿no? Y en ese sentido, pues el hecho que comunidades rurales que dependen, por ejemplo, en el caso boliviano, de cultivos ilícitos para su subsistencia, sean los menos dispuestos a, digamos, hacer ese tránsito hacia lo lícito.
Si bien entiendo perfectamente bien que hay una enorme, enorme economía lícita relacionada a la hoja de coca, es también, creo, algo ingenuo no reconocer la enorme importancia que ha tenido la actividad ilícita para el desarrollo rural boliviano ligado a la producción específicamente de la cocaína. El cuarto desafío, y con esto voy a pasar después a las lecciones aprendidas, es lo siguiente, es que no solo las actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico, ¿no? a la economía informal, pero sobre todo en los últimos años hemos visto las actividades relacionadas a la minería ilegal. De la misma manera, ¿no? que en Bolivia, lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo de manera dramática en el caso de Venezuela, cómo la minería ilegal, además de ser perjudicial para la economía, ha causado enormes daños ambientales, incluyendo la desforestación, la contaminación del agua, ¿no? Lo que a largo plazo, por supuesto, amenaza la sostenibilidad del país. Y hemos, al menos lo que he venido leyendo y estudiando sobre el caso boliviano, esta actividad ilícita hoy cobra una importancia de gran envergadura, no por el impacto meramente económico, digamos, y la apropiación de esos recursos, sino el impacto medioambiental que está teniendo sobre el país. Entonces, en los 4 minutos que me quedan, quisiera un poco hablar sobre lecciones aprendidas y quizás con un enfoque hacia el futuro, ¿no? Y acá yo diría que, y otra vez, estas son cosas que hemos hablado tanto durante muchísimos años, los que hemos estudiado estas economías y estos sistemas políticos, ¿no? Obviamente lo que requiere, y esto pues ¿no? cualquier en un contexto de campañas y todo lo demás, la urgente necesidad de desarrollar un enfoque integral, porque esto no se trata de resolver el problema de la coca, de la cocaína, o solo de la minería. Acá la idea es, uno tiene que tener un enorme enfoque integral, que tiene que incluir pues, diferentes aspectos, ¿no? Desde la necesidad de tener un enfoque integral en lo que concierne a la seguridad. No lo voy a tocar en profundidad, pero sí creo que es muy importante, ¿no? El desarrollo económico y social, otra vez, reitero lo que dije hace un momento, si vamos a hablar de un desarrollo económico que sea, ¿no? mucho más, que abarque mucho más que las industrias estas que generan nuestros ingresos, pues hay que tener un enfoque integral. Y esto implica tener un enfoque de largo plazo, no pensando en los 4 años de gobierno, sino pensando en una necesidad de mirar hacia un largo plazo. Y creo que eso nos ha faltado en Bolivia. A largo plazo lo que hemos tenido en Bolivia hemos sido todos extractivistas, con algunas excepciones en términos de enfoque, pero en general es dejar el extractivismo y ver cómo podemos movernos hacia un modelo que sea verdaderamente mucho más, digamos, dinámico. Segundo, y acá es probablemente controversial lo que voy a decir, pero creo que es importante en esta materia, en mover a una economía de lo ilícito a lo lícito, es reestablecer la presencia del país en el ámbito internacional. La cooperación internacional con otros países y con otras organizaciones es esencial para, lo voy a poner así, para combatir sobre todo las actividades del crimen transnacional organizado. Bolivia hoy cuenta con la presencia de por lo menos organizaciones brasileras, organizaciones colombianas, organizaciones mexicanas y quién sabe, quizás alguna otra que no estoy mencionando. En ese contexto, lo que Bolivia enfrenta no es algo que puede solo el gobierno de Bolivia, el Estado boliviano solo, sin un enfoque internacional serio. Dejo eso ahí. Tercero, creo que hay que proveer en el contexto de pensando en las lecciones aprendidas de otros países, es absolutamente importante pensar en alternativas económicas legales y sobre todo sostenibles para las comunidades involucradas en la producción
ya sea en el contrabando, en minería, en drogas, lo que sea, pero hay una necesidad urgente de construir alternativas legales para esas comunidades. Y acá, pues, durante muchos años hay amplia literatura que documenta este caso. Y finalmente, concluyo con la necesidad del fortalecimiento institucional. Y no vamos a poder llegar a fortalecer la institucionalidad mientras en Bolivia prevalezca lo que yo he venido denominando un neopatrimonialismo, donde hay una tendencia, ¿no?, hacia básicamente gobernar desde una perspectiva radicalmente, y ese fortalecimiento institucional es clave para tener un impacto sobre esta transición de lo lícito hacia lo ilícito. Me quedo ahí para dejar tiempo a los demás. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, sobre todo por cumplir exactamente con sus 15 minutos. Y estaba pensando que mucho más difícil en mi caso que controlar el tiempo de cada uno de ustedes es controlarme las ganas que tengo de preguntar, ¿no? Porque ya estamos recibiendo preguntas del público, pero ya pues mi carácter, mi ser de periodista, tengo aquí muchas preguntas para hacerles, si es que el público no se anima a presentar. Pero antes de dar paso a las preguntas, por favor, en este segundo panel que está promoviendo el Grupo Nueva Economía, en este caso sobre el dilema de Bolivia entre lo ilícito y lo sostenible, quiero por favor darle a Jaime 2 minutitos, porque por las interferencias no pudo seguir un hilo tranquilo en su exposición. Eduardo tampoco lo pudo escuchar y creo que Vicente también tuvo dificultad de acompañarlo. Entonces, le doy 2 minutos, querido, para que usted, Jaime, pueda por lo menos sintetizar la idea, la propuesta que tenía, y ya luego doy paso a las preguntas que tenemos. Vamos, Jaime. Listo, gracias, Maggie. Sí, básicamente, y tratando de recordar los detalles, aunque me noté algunos de los 10 puntos que les decía que en Bolivia, lamentablemente, la desobediencia a la ley se ha vuelto muy común, ¿no es cierto? Al final de cuentas, se entrelaza la legalidad con la ilegalidad. La informalidad, decía, el cooperativismo minero, el chaqueo de leyes, la quema de bosques, tienen apoyo legal en este país, cuando en el resto del mundo es ilegal. Decía, ¿quién no ha comprado alguna vez un producto de contrabando, ¿no es cierto? Y decía que el principal violador de la ley del Estado de Derecho en Bolivia es el mismo gobierno. Le recordaba a la gente cómo el presidente ha regalado autos robados en otros países, ¿no es cierto? El caso Marcet de narcotráfico ha tumbado a medio gabinete en Uruguay, pero en Bolivia no ha pasado absolutamente nada. Entonces yo decía que las leyes bolivianas terminan agrupadas en 10 grupos, ¿no? Las leyes ineficaces, las leyes que más bien generan corrupción, las leyes que promueven la desigualdad, decía, ante la ley, leyes de prohibición excesiva también, las leyes causan ilegalidad cuando son excesivas, las leyes, decía, que no reflejan la moralidad y la ética, hablaba de leyes que restringen libertades, violan la propiedad privada, las que manipulan la justicia para perseguir a los disidentes, y la ley que el gobierno usa para favorecer políticamente a quienes siguen al gobierno y simpatizan con el gobierno. Entonces decía que lamentablemente Bolivia se ha convertido en un vivo ejemplo, decía, de la pregunta que se nos hacía de cómo pueden los intereses políticos interferir en la promoción de una economía basada en la legalidad y la sostenibilidad. Y decía como estrategia para mitigar ese impacto y para modelar el futuro, decía también que había 10 soluciones, ¿no? Decía el Estado de Derecho, la independencia judicial, fuerzas del orden profesionales, no partidistas, hablaba de la protección de derechos y libertades, el fortalecimiento de instituciones, la transparencia y la rendición de cuentas. Decía que un banco central no puede darse el lujo de no informar, y hablaba de incentivos económicos fundamentales, ¿no? Decía que para promover la sostenibilidad en Bolivia se deben establecer incentivos económicos. Decía que la elección al final entre lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, pasa esencialmente por una decisión de carácter netamente económico. Hablaba también de la asociación público-privada.
¿no es cierto? Que hay que promover la inversión privada y terminar con este Estado que cree que lo puede hacer todo, todo solo. Hablaba también de cómo las propiedades comunitarias y el solar campesino no se pueden vender, no se pueden dividir ni embargar, y eso quita también la posibilidad de que un gran sector de la población boliviana no pueda acceder a créditos, no pueda vender la propiedad que tiene y tiene una limitación muy grande a sus libertades. Habría hablado, para terminar también, que se debe reducir la burocracia y la tramitología. Decía que el contrabando se debe eliminar cuando se tenga tasas, aranceles, impuestos bajos, ¿no es cierto? Porque justamente el contrabando es producido por leyes que hacen que sea muy costoso importar de manera legal. Y decía al final que hay que reducir el tamaño y la influencia del Estado en nuestras vidas. Decía que la corrupción y el abuso de las autoridades es directamente proporcional, decía, al tamaño del Estado, Mike. Muchísimas gracias, querido Jaime, que estaba pidiéndole que también me ayuden a llevar el control de cada uno del tiempo que van a usar en las respuestas. Como le decía, yo me muero de ganas de preguntar un montón de cosas, pero ya tengo varias preguntas aquí del público que nos está acompañando y creo que tenemos que darle la máxima atención porque nos está regalando su tiempo, ¿no? Por supuesto que a cambio de excelente información. A propósito de lo que estaba diciendo también Jaime, hay una primera pregunta, por favor, para Vicente, sobre medidas anticorrupción. Dice, ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre la falsedad en los datos que proporciona la mayoría de la gente en cuanto a sus finanzas? Y ahí yo le voy a agregar alguna cosita, ¿no? No todo es culpa, aunque la culpa mayor puede ser la del gobierno, que es prácticamente el Estado aquí en Bolivia. No todo es culpa, también hay unas responsabilidades de la población. Nos estamos acostumbrando a la informalidad y también a lo ilegal, ropa usada, autos chutos, remedios de contrabando, porque en el fondo, y uno dice muchas veces, resulta mucho más fácil ser informal que formal. Y ahí voy a volver con la pregunta inicial, voy a meter todo en combo, ¿no? La diferencia entre la informalidad y la ilegalidad, si es que acaso las hay. Vicente, por favor, 2 minutos para su respuesta, porque ya tengo para Jaime y ya tengo para Eduardo también preguntas. Correcto, ahora sí. Yo le decía de que todo tiene que ver con la ausencia del Estado. Cuando tenemos una economía donde el 20% solamente vive en la formalidad y el 80% vive en la informalidad, obviamente somos conscientes de que no hay decreto, no hay leyes, no hay constitución que pueda frenar la ilegalidad porque convive con este modelo económico. Entonces, creo que yo concuerdo de que las leyes no son suficientes para cambiar los hábitos de trabajo y la forma de administrar el Estado. Lo que hace falta es obviamente eh, generar una conciencia colectiva en la ciudadanía, pero aparte de eso, la misma gente ha perdido confianza en quienes conducen este país. Y eso tiene que ver y incide directamente en el tema de lo que usted decía, de la informalidad y hasta lo ilícito. Yo prefiero trabajar de otra manera porque no confío en el Estado. No tengo la garantía del Estado que me pueda proteger, pero al mismo tiempo también no tengo la seguridad jurídica que me permita o que me proteja en mis actividades que yo desarrollo cotidianamente. Muchísimas gracias, querido Vicente. Tengo también una pregunta. Vayan tomando notas. Yo estoy tomando nota de las cosas que digo. Ya quisiera repreguntar, pero no. Me voy a quedar después hablando más que los expositores, ¿no? Para Eduardo, querido Eduardo, por favor. Dice uno de nuestros escuchas, dice que Eduardo sobreestima los ingresos por el narcotráfico. Hay que ver el dato de las hectáreas sembradas, la producción en toneladas de coca por hectárea y el coeficiente técnico de coca a cocaína. Si bien el narcotráfico es un problema muy grande, su impacto en la economía es entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales, según nuestro compañero, el compañero que nos está escuchando. Eduardo, por favor, 2 minutos para responder a este comentario. Gracias por la pregunta. Miren, hace varias décadas que este debate se ha dado y que generalmente el debate ha sido entre aquellos economistas que, como usted dice, exageran el impacto y aquellos que lo minimizan, ¿no?
Yo creo que particularmente en un contexto donde eh, países tienen una caída dramática en sus exportaciones lícitas, ¿no? Eh, y sobre todo cuando hay una caída particularmente en la exportación principal del país, en el caso nuestro es el gas natural, eh, la relación con las exportaciones ilícitas tiende a crecer. Ese es precisamente lo que el The Economist señala sobre el caso colombiano, que es al que me referí. Y usted puede tener razón con las cifras exactas en el caso boliviano, pero creo que la relación entre la producción lícita y de productos lícitos de exportación y la producción ilícita de la cocaína boliviana en particular está creciendo en términos que yo diría que son preocupantes y que están siendo señalados por informes que vemos en Brasil, que vemos en la Argentina, que vemos también reportes importantes de cómo cocaína boliviana está llegando a mercados de Europa. Creo que no tenemos unos estudios no voy a decir serios, pero estudios que han hecho el trabajo lo suficientemente riguroso para medir ese impacto. Me preocupa muchas veces que cuando uno minimiza la importancia de estas industrias ilícitas, uno tiende entonces a no darles la importancia que merecen, particularmente en el contexto de lo que está sucediendo con la enorme expansión del crimen transnacional organizado que hoy afecta a Bolivia y afecta a toda la región. No es una exageración decir que ya ha habido presencia inclusive violenta de grupos transnacionales en ciudades como Santa Cruz, ¿no? Más o menos señalando algo, y yo siempre cuento la historia del Ecuador, donde el Ecuador siempre la idea era que era un país absolutamente tranquilo donde nada pasaba, hasta que pasó. Y en gran medida era porque los ecuatorianos no le paraban mucha atención al crecimiento de lo ilícito de forma exponencial. Querido Eduardo, ya se fueron 3 minutos, le he dado uno de yapa, ¿ve? Dan ganas de seguir, ¿no? Pero bueno, para Jaime, mire que usted se portó muy bien en su primera intervención, no me haga renegar. Mentira, con todo cariño. Ahora, por favor, voy a juntar dos preguntas porque tienen mucho que ver la una con la otra, dirigida a usted, Jaime. La primera decía, ¿qué medidas específicas se pueden tomar para abordar la explotación ilegal de recursos y reducir su impacto en el medio ambiente y la sociedad? ¿Y por qué digo que la voy a unir a la otra como un convito? Porque sería, ¿tiene el gobierno el poder y el respaldo? Yo diría también, lo voy a meter de mi cosecha, la voluntad para poder frenar la minería y lograr más bien esto, abordar la explotación ilegal de recursos, reducir su impacto en el medio ambiente. Gracias, Maggie. ¿Qué medidas específicas se podían tomar? Decía que justamente al final la decisión de explotar legalmente o ilegalmente, el ser formal, informal, es fundamentalmente una decisión de carácter económico. Hay que hacer que la formalidad sea más ventajosa que la informalidad. Ese es el objetivo que deberíamos buscar. Y hay ejemplos muy concretos y claros. Costa Rica, Perú, donde se dan concesiones, ¿no es cierto?, de bosques, áreas protegidas al sector privado para la explotación dentro del marco de la sostenibilidad con mucho éxito y son un buen ejemplo para Bolivia. En cuanto tiene el gobierno, creo que decía, el poder y la voluntad para combatir la minería ilegal y lo ilícito, bueno, yo creo que no. Por eso decía en mi exposición que es el gobierno, ¿no es cierto? Es el Estado, al final de cuentas, el primero en promover lo ilícito en el país. Y la evidencia es muy clara. Cuando los cooperativistas mineros, ¿no es cierto?, que apoyan políticamente al gobierno, le solicitan al gobierno que en vez de pagar un impuesto a la utilidad del 25%, deba ser un impuesto de 4.8% y el gobierno dice que va a ir por ahí, lo que le está diciendo a ese sector es que ese sector tiene prioridad
ante el resto de la sociedad. Entonces, la ley no es igual para todos. Y este es el conflicto que tenemos hoy en día, que han logrado muchas concesiones a pesar de que su actividad es ilegal. Por ejemplo, la regalía en la explotación minera está alrededor del 7% y ellos apenas pagan el 2.5%. Lo mismo pasa con el contrabando. El contrabando es un gran generador de empleo al final, y la informalidad en este gobierno ha crecido de más o menos el 35-40% en 2006 a cerca del 85% hoy. ¿Por qué? Porque el gobierno ese tipo de actividades. Muchísimas gracias, querido Jaime. Tengo una pregunta para Vicente Cuéllar en este segundo panel que está promoviendo el Grupo Nueva Economía. Dice, ¿qué políticas está aplicando para combatir el problema estructural de la corrupción en el mini estado que es la Universidad Pública, Vicente? Tiene 2 minutos. A ver, no, para la persona que pregunta debe saber que en las universidades públicas existe el cogobierno docente estudiantil. Todas las decisiones que se toman en las instituciones públicas corresponde que el 50% la suman los estudiantes y el otro 50% la suman los docentes. Pero por otro lado, en las universidades públicas, como la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, hay separación de poderes. Hay un órgano legislativo y fiscalizador y hay un órgano ejecutivo. Quien les habla es cabeza del ejecutivo, pero tengo un órgano legislativo y fiscalizador que es el ilustre Consejo Universitario. Precisamente en este momento se está llevando a cabo el tercer Congreso Universitario para modificar nuestra constitución, para modificar nuestro estatuto orgánico de la universidad, que debe ser cambiado cada 5 años. Entonces, si bien nosotros tenemos mecanismos administrativos de control y fiscalización, pero al final de cuentas, la máxima instancia fiscalizadora es el ilustre Consejo Universitario. Muchísimas gracias, querido Vicente. Qué bien se ha portado el rector, che, en esta respuesta. ¿Ah? Lo vamos a patentar eso. Tengo una pregunta tanto para Jaime como para Eduardo. O sea, las dos personas están aludidas en esta. Dice, ¿calificarían a Bolivia como una narcoeconomía? 1 minuto para cada uno, porque así seguimos adelante. Bueno, yo en realidad no diría es un narcoestado, yo diría es un anarco-cleptoestado. Hay anarquía, hay narcotráfico y hay robo descarado, hay corrupción. Bueno, miren, esa terminología, por supuesto, es terminología que se ha usado mucho para hablar de narcoestado, de narcoeconomías, etc. Estoy teniendo algún retorno ahí. Sí. Perfecto. Sí. El tema, perfecto, perfecto. El tema es, yo creo que podemos ponerle una serie de calificativos, ¿no? Yo vengo hablando del caso boliviano como un estado dominado básicamente por un gobierno que tiene un esquema de autoritarismo competitivo, pero preservando una esencia, lo que yo denomino neopatrimonial, que fluyan todas las actividades ilícitas, ¿no? Como una característica central de cómo este gobierno y cómo de alguna manera se relaciona con la sociedad, con la economía y con lo político. Y esa dimensión que es extraordinariamente clientelar, ¿no? Y que gira en torno a un partido único, aunque dividido, ¿no? Es una parte fundamental del problema que tiene Bolivia hoy, y la tendencia entonces es cada vez más hacia la dependencia enorme sobre la exportación de productos ilícitos, sean productos ilícitos de minería o de cocaína. Yo creo que la demanda por la cocaína es grande, ¿no? Pero quedémonos con mi caracterización y preferiría no usar eso de narcoestado o narcoeconomía, ¿sí? Muchísimas gracias, querido.
al tema de la ilegalidad versus informalidad, o si es lo mismo o es diferente. ¿Y por qué les estoy planteando? Anote Lampa al final ya, porque voy a dar prioridad, pero si no, yo me olvido. ¿Por qué estoy planteándoles esta pregunta? Porque ya hay ahí una discusión de que no es lo mismo informalidad que ilegalidad, y más bien como viéndolo con una mirada así paternal al tema de la informalidad, justificando con el tema de la pobreza, en fin. Y sí, lo malo de todo es la ilegalidad. Yo no sé dónde hay la frontera entre lo ilegal y lo informal, pero eso está anotadito para después, ¿ya? Para los tres. A Vicente, por favor, dice, una opinión. ¿Por qué no usamos la biotecnología, semillas mejoradas en Bolivia, en esta coyuntura que estamos viviendo, sobre todo considerando los cambios climatológicos? Vicente, por favor, 2 minutos. Sencillamente porque el gobierno se ha convertido en el principal enemigo del sector productivo. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno hace unos 9 meses atrás ha presentado un estudio sobre el uso de la biotecnología o de semilla mejorada para mejorar nuestro rendimiento y disminuir costos. Sin embargo, el Ministerio del Ramo no ha tomado en cuenta ese estudio que realizó la universidad y nosotros venimos insistiendo de que hay una competencia desleal del mismo Estado. ¿Por qué? Porque por un lado impide el uso de la biotecnología en el sector agropecuario, pero por otro lado ellos mismos importan semillas mejoradas y llenan los hilos que tiene MAPA. Entonces, la respuesta es sencilla, sencillamente porque el gobierno no permite el uso de la biotecnología. Recién, hace un mes atrás, el señor presidente se ha pegado a conversar con la CAIN, con la CAO, para hablar de biotecnología, obviamente solamente porque está en campaña preelectoral. Muchísimas gracias, querido Vicente. Yo digo que el gobierno los está usando, los del sector productivo, sobre todo para la foto, ¿no? Porque no sé si tiene realmente una intención de llevar adelante lo que propone. Necesita mucho mostrarse concertador. Eso ya es una opinión, ni siquiera es una pregunta de mi parte, ¿no? Mil disculpas, pero no puedo con mi carácter. Vamos con Jaime, por favor. Dice, tomando en cuenta que este es un problema tan complejo, ¿no? ¿Cómo se podría abordar el tema de una manera realista? ¿Y cuál sería el costo de una lucha frontal contra lo ilícito? Bien, yo creo que deberíamos justamente ir a la base de la pregunta que tú hacías también de lo informal y lo ilegal, ¿no es cierto? Que son dos conceptos también que tienden a mimetizarse, pero no necesariamente siempre son lo mismo. Tú vas a tener dentro de informalidad actividades reñidas contra la ley, por supuesto, y vas a tener actividades que simplemente significan el no cumplimiento de alguna obligación formal que se tiene contra la ley. La señora que está vendiendo caramelos en la esquina está en una actividad seguramente altamente informal, pero no necesariamente está contra la ley en el ámbito penal, por ejemplo, como aquel que está traficando, ¿no es cierto?, drogas. Valga la aclaración que la ilegalidad también es una forma de informalidad. Ahora, yo decía, debemos empezar por desmontar estas leyes que son excesivamente prohibitivas. Por ejemplo, la informalidad se puede resolver, la informalidad que no es ilegal, sabemos, se puede resolver principalmente bajando los requisitos, la burocracia, y aquella que es ilegal como el contrabando, bajando los impuestos y los aranceles. Otra vez, aquí es una cuestión de qué es económicamente más factible hacer. La gente, nosotros, por ejemplo, formamos parte de esa informalidad también, porque yo les hacía la pregunta, levante la mano el que nunca ha comprado algo de contrabando. El contrabando, los productos de contrabando existen porque existe una demanda muy grande y son decisiones económicas. Los compradores buscan algo barato y los vendedores tratan en este caso, el contrabando trata de satisfacer esa demanda. El momento que el costo del contrabando, porque tiene su costo, es igual o es, perdón, si el costo de la formalidad es igual a la del contrabando, el contrabando automáticamente va a desaparecer. No podemos resolver todos los problemas de golpe, pero empecemos con el contrabando. Muchísimas gracias, Jaime. Claro, la pregunta y la repregunta, pero va a quedar para después, es el costo social que tendría
una medida radical de decir, perfecto, de aquí a 3 meses, nada de informalidad, cero ilegalidad, a Malaya, ¿no? Pero digo, ¿cuál sería el costo? Para Eduardo, por favor, y voy a juntar dos en una porque también tiene mucho que ver la una con la otra. La pregunta cortita es, ¿cuál es la dimensión real de la economía ilícita en América Latina? Pero también esto va casado con otro comentario que le piden a Eduardo, es frente a la realidad que se está presentando en cada uno de los países y no solamente en Bolivia, por estos ingresos que representa la ilegalidad, específicamente del narcotráfico, ¿cómo abordar de una manera, también está la palabra realista el tema? Muy difícil responder a esa pregunta. Fíjense, saliéndonos un poco del tema boliviano, yéndonos a un caso que yo creo que es emblemático de esta situación, que es el caso venezolano, donde está más que documentado lo importante que es para ese país la producción ilegal de minerales, la producción ilegal y el tránsito de drogas a través de ese país y la relación con el Estado, y especialmente con algunos actores del Estado. Eh, eh, ¿Cuánto significa eso para Venezuela? Pues hay números extraordinarios que no creo que exageran la importancia de esa situación. ¿Es Colombia el futuro de otros países? Para muchos, muchos piensan que sí. Yo me encuentro entre ellos porque pienso que particularmente con esquemas de este autoritarismo competitivo neopatrimonial al que me refiero, cuando esos esquemas no son de alguna manera modificados y donde no tenemos un retorno a un Estado de Derecho que pueda limitar precisamente las cosas que decía Jaime, ¿no? O que decía el rector. Yo creo que bajo este contexto, pedirle a los mismos actores que están involucrados en esos negocios como parte de los gobiernos que dirigen, es muy difícil pensar en que va a haber un cambio a mediano o corto plazo. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Tengo ahora preguntas para Vicente. Dice, a ver, la corrupción y el modelo económico que está haciendo en este momento en el país ha cambiado en cuanto el tiempo, por el tiempo transcurrido, ¿no? ¿Con qué medida? ¿O siempre ha sido así? ¿Qué es lo que hace diferente si hablamos de modelo económico vinculado con el tema de la corrupción, que ha sido una constante en cada una de las intervenciones que han tenido ustedes tres? Vicente, por favor, 2 minutos. A ver, yo decía al inicio que yo visualizaba 4 momentos históricos que tuvieron incidencia en la economía nacional. Hablaba de la época del 52, después el tema del 21060, el 94 con el tema de la capitalización, pero en esos 3 momentos históricos creo que nunca se vivió con mayor crudeza y fuerza el tema de la desinstitucionalización. Y este tema, este concepto que lo hemos machacado muchas veces, tiene que ver con la forma corporativa de decisiones políticas. Es decir, no depende a veces de un ministro, no depende de la cabeza de una institución, ni siquiera a veces del presidente para tomar algunas decisiones, sino que son esos cuerpos corporativos como los interculturales, como los mineros, como los cocaleros, quienes al final de cuentas, a fuerza de presión, llegan a torcer la ley y obviamente un gobierno que busca siempre una ventaja política por encima del bienestar colectivo termina cediendo. Entonces, nunca antes creo que se ha visto tanta corrupción como en este gobierno. Yo apuntaba hace un momento y miraba que había 72 casos emblemáticos de corrupción, empezando del Fondo Indígena, las barcazas chinas, el tema de los misiles, el caso Zapata, 72 casos. Ustedes lo que está diciendo el rector, claro, de repente cuando lo escucho me surge la pregunta en función a lo que han dicho, ¿no?
corporativo es solamente los sectores o los actores que estamos viendo ahora, o había también una presión de estos sectores corporativos, pero ya hablando de empresarios, empresarial, bancos en los anteriores gobiernos. Eso que quede, por favor, como pregunta pendiente, porque no saben la cantidad de preguntas que me están llegando y no me quiero apropiar de ellas. Tomen apunte ya, porque si nos da tiempo, vamos a comentar las preguntas que yo les estoy haciendo de contrabando. A ver, para Jaime, ¿cuáles son las 3 leyes que cambiaría de inicio para empezar a reducir este tema de la ilegalidad, de la informalidad, de todo lo que tiene que ver con lo ilícito? Y ahí va casada lo otro, ¿no? Si eso no se resuelve, si no hay medidas posibles, ¿cuál es el camino que le queda a Bolivia o qué situación le toca enfrentar? Jaime, por favor. Bueno, yo no sería tan pesimista que no hay un camino y por eso insisto, lo que hay que hacer es cambiar las leyes de tal manera de que haya una presencia fundamental de las libertades individuales y por supuesto de la propiedad privada. Les decía, aquí lo que pasa es que estamos en una situación donde lo que es del Estado no es de nadie y lo que no es de nadie no se cuida. Entonces, esa es la situación que principalmente debemos solucionar. Y entonces las leyes, si tendríamos que ver cuáles iríamos para terminar con esta tragedia de los comunes que les decía, primero, inmediatamente, y creo que es fundamental porque es una injusticia muy grande, como les decía, ¿cómo es posible que el solar campesino, las tierras comunitarias, no sean realmente de propiedad de quienes las tienen? Porque para ser propietario de algo tienes que poder disfrutar, tienes que poder usar y tienes que poder transferir. Si no puedes hacer estas cosas, esas 3 cosas, simplemente no eres dueño. Y volvería para atrás en la ley minera a las épocas, ¿no es cierto?, antes del 2013, donde en realidad las concesiones eran propiedad de alguien, ¿no es cierto? Pero a cambio de esa propiedad tenías que mantener esa propiedad, porque si era tuya y tú quemabas el bosque o si la propiedad minera usabas elementos como el mercurio y dañabas esa tu propiedad, pues valía menos, ¿no es cierto? Entonces creo que es fundamental, como les decía, temas de tenencia de propiedad, empezar con la ley minera, empezar con la ley forestal para hacerle ajustes en ese sentido y también fundamental para terminar, tiraría para abajo todas las leyes que son supuestamente para la lucha contra el contrabando, que en realidad lo único que hacen es fomentar y crear el contrabando. Muchísimas gracias, Jaime. Clarísimos los conceptos que están aquí compartiendo con nosotros nuestros 3 panelistas. De lujo realmente este segundo panel, querida Carola, promovido por el Grupo Nueva Economía. 30 años el Grupo Nueva Economía. Lo vamos a recordar todo el tiempo. Y está sonriente y feliz Carola, acompañando absolutamente todo. Miren ustedes la próxima. Dice, los panelistas coincidieron en la importancia de la cooperación internacional y el fortalecimiento institucional, la presencia de Bolivia también en ese contexto internacional. ¿Cuáles serían los pasos concretos que el gobierno y las organizaciones deberían tomar para mejorar la cooperación internacional y fortalecer las instituciones en Bolivia? ¿Con qué países, por ejemplo, se podría aportar o podría ser mejor ese camino? Todo esto en un contexto que ya sabemos, con muchas dificultades y muchos traspiés, yo digo, en la política, si es que hay una política exterior de parte de Bolivia. ¿Quién quiere responder? Me gustaría a mí, si podemos hacerlo en un minuto, me gustaría tener la visión de los 3, porque creo que es una pregunta muy amplia y después tiene que ver con los modelos que hay o los ejemplos positivos que uno puede decir, miren, es posible hacerlo esto. Pero primero a esta pregunta que es amplia. ¿Quién quiere comenzar? Eduardo, que está ahí pensativo. Jaime ha levantado la mano. Vamos, Jaime. Creo que es una respuesta que es bien larga, pero voy a entrar a 2 temas bien precisos. La inversión extranjera directa en el mundo ha tenido un cambio fundamental los últimos años. Básicamente, si es que vemos, por ejemplo, para el año 2022-23, la inversión extranjera directa va justamente a los temas de sostenibilidad, a temas de cuidado con el medio ambiente, a temas de energías limpias. Los recursos están ahí. Por ejemplo, da mucha pena ver que Bolivia no ha sido siquiera, no ha tenido la iniciativa de entrar, por ejemplo, a este programa
de energías limpias de la Unión Europea, de 40.000 millones de euros para los países que estén dispuestos a cambiar su matriz energética por energía sostenible, energía limpia. Por ejemplo, tenemos muchas ONGs en el mundo, fundaciones que aprovecha Costa Rica, que aprovecha Perú y otros países que tienen concesiones de bosques donde estas ONGs pagan a esos concesionarios privados para que justamente cuiden el bosque. Es la propiedad privada, es la participación del Estado como regulador y es la participación de la comunidad internacional que hace que millones de hectáreas en el mundo sean protegidas con estos dineros que vienen de afuera. Hay gente en Costa Rica, yo tuve la oportunidad de conocer a un señor que tenía 1.000 hectáreas de protección y recibía mensualmente un pago para cuidar esas 1.000 hectáreas. Bien, a ver, la pregunta, sí, la pregunta decía con quiénes debemos relacionarnos nosotros. Creo que Bolivia, en primer lugar, tiene que ser un país serio y más allá de la posición política e ideológica, debe pensar en el bienestar de los bolivianos. Nosotros debemos pensar en un nuevo relacionamiento de Bolivia con el mundo. No podemos hacer negocios solamente con los chinos, no podemos hacer negocios solamente con los rusos, sino que más allá de esa afinidad política e ideológica, nosotros tenemos que pensar cómo hacemos atractivo a este país para la inversión extranjera, cómo nosotros le damos seguridad jurídica para atraer inversión extranjera. Entonces, la respuesta concreta es que Bolivia debe pensar en un nuevo relacionamiento de Bolivia con el mundo. Querido Eduardo, ¿quiere comentar sobre esta pregunta? Muy breve. Coincido con Jaime y con el rector sobre la gran importancia que tiene precisamente la inversión directa externa, pero hay que ver hacia dónde está yendo la economía global. Y yo creo que ahí es donde Jaime tiene mucha razón. En vez de seguir pensando en lo que hemos sido como país, hay que pensar en hacia dónde va la economía en el mundo. Eso es un punto absolutamente importante. Y segundo, creo que hoy vivimos en un mundo muy complejo donde es absolutamente necesario tener relaciones con todos, sin excepción. Los buenos, los malos, los que no son tan buenos, los que no son tan malos, particularmente para países como Bolivia, que necesitan diversificar su economía a lo interno y diversificar sus exportaciones. Yo no creo que tener una dependencia tan grande como hoy tiene Bolivia sobre China, tanto en inversiones como en otras cosas, sea muy bueno a futuro. Pero más allá de eso, yo creo que debe preocupar las decisiones políticas que toma el gobierno relacionándose de manera, por ejemplo, en convenios, como convenios militares con Irán, romper relaciones con Israel en el contexto en el que estamos, profundizar relaciones con Rusia, defender la invasión de Ucrania, ¿no? Cosas que no nos benefician directamente como país y que más bien yo creo que minan la credibilidad del país precisamente para resolver los problemas que tenemos. Y mientras persista la situación hoy, y lo estamos viendo en otros países, ¿no? Hay una necesidad más bien de no tomar lados y de tratar de ser, ¿no?, muy proactivo respecto a posibles soluciones. Miren ustedes, este tema de las relaciones internacionales y de la atracción de capitales extranjeros está provocando serios problemas, ¿no? El viernes ya se está despidiendo la cooperación suiza, se va de Bolivia. Creo que salvo la cooperación española, todas las otras están en veremos y con mucha incertidumbre. Están enfocando sobre todo su mirada, su apoyo, su cooperación a África, a cualquier otro lado, pero ya no en lo que se refiere específicamente a Bolivia. A ver, tengo más preguntas acá. Había una muy relacionada a esta, después se la voy a hacer a Eduardo. Para Jaime, dice, usted mencionó que la desobediencia a la ley es común en Bolivia. ¿Cuáles serían las medidas específicas que podrían fortalecer el cumplimiento de las leyes en el país? Están ya pidiéndoles recetas concretas a nuestros panelistas, ¿no? Vamos. Bueno, yo creo, Maggie, que en realidad las leyes
deben cumplir principios básicos, ¿no es cierto? Yo decía que básicamente las leyes deberían ser para proteger la vida, la libertad, la propiedad privada. Y por supuesto, habrá otras complementarias, porque necesitamos, por supuesto, un Estado que sea vigilante de las leyes, pero que no se den leyes para todo y de nada. Ese es el problema. Bolivia sufre una inflación de leyes. O sea, las leyes tienen este problema igual que el sistema monetario. Cuando hay mucho billete, se devalúa. Cuando hay mucha ley, también se devalúan las leyes. Ese es el problema que tenemos en Bolivia. Y especialmente cuando son leyes que no van a proteger los tres elementos que digo, y principalmente no son leyes que se hacen a favor de la población. Cuando la gente vea que las leyes nos favorecen y hace que todos tengamos una igualdad ante la ley, se va a promover el respeto a la institucionalidad y también el respeto, obviamente, al Estado de Derecho. Las leyes tienen que ser pocas y de alta calidad. Miren, a propósito de este tema de las leyes, voy a aprovechar para meter aquí una preguntita. Las voy tratando de organizar más o menos, porque aquí ya estaba por decir otra, pero a propósito de lo que ha dicho Jaime. Y esta pregunta va para los tres, así que por favor les pido si pueden ser los más puntuales en la respuesta, porque tengo unas 10 preguntas aquí. Creo que toda la mayor cantidad que podamos compartir de las preguntas de la gente que nos está regalando su tiempo para acompañarnos, hay que darle gusto. Para los tres, a propósito de leyes, ¿creen ustedes que como paso inicial se tendría que reformar nuevamente la Constitución? 1 minuto para cada uno. ¿Quién comienza? Vamos. Bien, a ver, es muy difícil que se pueda modificar la Constitución inmediatamente, ¿no? La Constitución permite muchas cosas y una de ellas es que se pueda modificar inclusive por iniciativa ciudadana y por iniciativa parlamentaria. Hay cosas que seguramente se pueden hacer en el marco de la Constitución, pero también hay cosas que se pueden hacer promulgando leyes que tiendan a darle, vuelvo a insistir, seguridad jurídica al ciudadano, al emprendimiento y al sector productivo. Yo comparto con Jaime de que no se trata de ir sacando leyes o modificar permanentemente la Constitución. Lo que se trata es de tener un gobierno serio que respete las leyes y que respete la Constitución. Sin duda alguna, lo que está diciendo Vicente tiene mucho que ver con lo que reflexionaba hace un momentito Jaime, ¿no? De nada sirve que se aprueben leyes o incluso que se reforme nuevamente la Constitución si el problema no está en los papeles, sino en que no se cumple lo que contienen esos papeles. Querido Jaime o Eduardo, ¿quién quiere hacer, por favor, el comentario? Un minuto sobre esto. ¿Se necesita o no reformar otra vez la Constitución para poner orden en este desorden, perdón? Caramba, están calladitos y tímidos mis panelistas ahora, ¿ah? No están aprovechando. ¿Cuál de los dos? 1 minuto. Sí. Yo pienso que en casi toda América Latina ha habido una etapa donde se reformó la Constitución para resolver problemas políticos del momento. Temas como cómo quedarme de presidente, cómo prolongar mandatos, cómo hacer. Cuando las constituciones se vuelven precisamente simplemente instrumentos de quienes gobiernan, las reformas no sirven para nada. Pero sí creo, y habiendo estudiado la Constitución boliviana un poco, quizás hoy estamos ante una necesidad urgente, si bien podríamos hablar de una reforma completa a la Constitución, ¿no? Y hay varias ideas ahí. Por lo menos creo que debería ser absolutamente una prioridad, una reforma profunda al sistema de justicia en Bolivia, que es quizás el talón de Aquiles que en este momento tiene el sistema boliviano. La gran dependencia de la justicia sobre el poder político hace que pues, no solo se deslegitime el gobierno actual, pero también se deslegitime cualquier cosa que pueda suceder en Bolivia. Muchísimas gracias, Eduardo. No sé si Jaime quiere complementar con una pregunta de Yapita a esto, ¿no? ¿Es posible pensar en esa reforma profunda considerando cuáles son en este momento las reglas del juego y también cuál es el equilibrio que hay
en la representación política? O sea, ¿es posible o no? Considerando el gobierno que tenemos y también qué es lo que está pasando con todos los que se dicen opuestos al MAS, dispersos, confundidos y en un caos total, ¿no? Querido Jaime. Mira, Maggie, yo también, otra vez siendo optimista, tiene que ser posible. No podemos darnos el lujo de que las cosas continúen bajo las mismas reglas del juego. Justamente esta constitución de 2009 es una constitución que ha hecho que el Estado esté sobre la gente y no al revés. El Estado es lo importante. Y el Estado, otra vez repito, se nos dice que somos todos, pero en realidad no es de nadie excepto de quienes gobiernan. Es un Estado secuestrado por quienes están en el poder coyunturalmente. Entonces hay que quitar el poder al Estado y el poder del Estado hay que repartirlo en las regiones y también en los individuos. Esta constitución lo que ha hecho es que las personas no sean importantes, sino lo que sea importante es el colectivismo. Y por eso es que todos estos grupos corporativos tienen mucho más presión y poder de cambio que el mismo poder legislativo o que cualquiera de nosotros. Esta constitución es al final la que nos ha dejado sin gas y al final la que nos ha dejado sin dólares, para ponerlo en términos sencillos. El cambio de la constitución va a ser necesario. Miren ustedes, una respuesta que no me la sospeché que iban a dar mis panelistas, pero me parece súper interesante. Hay una pregunta que no está dirigida específicamente para nadie, pero creo que tiene una importancia central, sobre todo por el nombre, el enfoque de este panel, que es el dilema de Bolivia entre lo ilícito versus lo sostenible. Y dice, ¿a qué países debemos mirar para modelar el futuro con un enfoque sostenible? ¿Dónde mirar? ¿Dónde hay un ejemplo interesante en el que se pueda también apoyar Bolivia? ¿Quién quiere dar una respuesta también interesante a esta pregunta? A ver, ¿quién levanta la mano? Nadie. Ah, ahí está, vamos, Jaime. Si quiere complementar también, por favor, Eduardo y Vicente, bienvenidos. Yo les voy a medir aquí el tiempo. Vamos. Mira, Maggie, no creo en seguir modelos, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de seguir a los países, decir, nos volvamos como tal país. Porque cada país tiene sus propias costumbres, sus propias culturas, ¿no es cierto? Tiene sus propias formas de vida. Pero sí podemos seguir ciertos lineamientos que claramente son el camino a seguir. Por ejemplo, cualquiera puede decir, bueno, está comprobado, ¿no es cierto?, que los países en el índice de libertad económica de Heritage o de Fraser Institute, ¿no es cierto?, nos muestra que Singapur es el número 1, entonces seamos Singapur. Bueno, pero veamos, Singapur tiene muchas cosas que yo no quisiera tener, ¿no? Hay de alguna manera un gobierno autocrático, no necesariamente una democracia como quisiéramos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, se está usando un índice donde se ve que mientras la gente es más libre, el Estado es más pequeño, cuando es un país que macroeconómicamente se maneja con responsabilidad, cuando el sector privado y los individuos son más importantes, pues los países tienden a crecer más. Entonces deberíamos seguir más las tendencias de estos indicadores. Miren, a mí me tocó ser asesor del presidente Danilo Medina, como parte de su equipo de República Dominicana, y a mí me encantó cuando escuché al presidente y sus ministros decir, no se trata, justamente decían, de seguir a un país, pero nos pongamos, decía el presidente, la meta de que cada año deberíamos subir 3 escalas en los índices del doing business, de hacer negocios, ¿no? Y subir por lo menos 3 escalas en el índice de libertad económica. Así nos deberíamos medir como país y no seguir a un país como tal. Claro, medir, y creo que lo que menos se hace en Bolivia es medir, ¿no? Hace tiempo que uno no sabe, hablaban de la información del Banco Central de Bolivia, pero también uno puede pensar en lo que Bolivia no está haciendo. Lo que más falta son estadísticas de educación, de economía. Pero yo creo que lo que no quieren es medir para no tener la evidencia de que las cosas están mal, ¿no? Pero bueno, a propósito de esto, de mirar a otros países, hay una pregunta que está dirigida a Eduardo. O sea, ¿cómo están viendo los líderes del mundo lo que está ocurriendo ahora? Y la preocupación que tiene, ¿será que los países, porque no es solamente un problema de Bolivia, van a tener que definitivamente transar de manera ya abierta con lo ilegal, con lo ilícito?
y está poniendo como referencia lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en México, Eduardo. 2 minutos. Primero, quiero simplemente compartir con Jaime que el PLD quería mucho a los bolivianos. Yo tuve la ocasión, como usted sabe, de asesorar a Leonel Fernández durante muchos años y a Danilo también. Y aprendí, al igual que tú, mucho de ese experimento dominicano, que sigue siendo, ¿no?, exitoso. Creo que el benchmarking es importante, no seguir modelos, pero sí benchmarking. Y en ese sentido, creo que sí hay que ver hacia dónde van las cosas, no hacia dónde habían estado, ¿no? Porque si continuamos con eso, pensando en el pasado, pues es imposible construir un futuro, ¿no? Respecto a lo que me acabas de preguntar, la verdad es que la imagen que uno construye de un país cuando lo ilícito domina al país es extraordinariamente difícil posteriormente de desconstruir. Y eso lo estamos viendo de manera dramática en el norte de la región andina. Particularmente yo creo en el caso colombiano, por ejemplo, que demoraron tanto tiempo en limpiar una imagen así de narcodemocracia, ¿no? Demoraron años en hacerlo, para básicamente en el contexto de año y medio volver a tener una percepción exterior de profunda corrupción ligada al narcotráfico. Y en el caso boliviano, ¿no?, creo que esa imagen de Bolivia, que en algún momento fue muy positiva internacionalmente, hoy en torno a diferentes actividades, pero particularmente diría yo, hacia esta tendencia cada vez mayor hacia el autoritarismo, ¿no? Y hacia un autoritarismo mal gobernado, porque quizás uno hasta podría decir, bueno, por lo menos hay orden y eficiencia y crecimiento y distribución, o lo que sea, pero estamos entrando a un país que tiene tendencias al autoritarismo, pero tiene también una crisis institucional profunda, tiene un problema de lo ilícito extraordinariamente profundo, y tiene sobre todo, que es lo peor, cuando en un estado autoritario se quiebra el partido que supuestamente le está dando orden a todo. La verdad que grave el panorama, aunque tenemos aquí un optimista que es Jaime, ¿no? Tengo una pregunta, por favor, para Vicente. ¿Cuál es el rol, están preguntando, cuál es el rol que debe jugar la sociedad civil en su conjunto, pero también los partidos políticos que se dicen de oposición? Estamos enfocando sobre todo en la responsabilidad, la culpa, la presión, el peso, todo que tiene el partido de gobierno por la fuerza, ¿no? Pero ¿y la responsabilidad del resto de la sociedad civil, de los otros partidos políticos? Vicente. A ver, creo que ya en honor al tiempo, yo creo que va a ser la última intervención. A ver, cuando vivimos en un país que muy bien lo caracterizaba Eduardo, con abuso de poder, con persecución política, con un Estado totalmente poderoso pero totalmente abusivo, la sociedad civil medio que se abstrae y no quiere participar activamente. Pero al margen de eso, también tenemos una clase política, no sé si vale el término de clase política, pero vivimos con una clase política muy devaluada que no genera confianza. Entonces yo cuando hablaba hace un momento Jaime y decía que no podemos copiar modelos porque tenemos una realidad distinta, una idiosincrasia distinta, yo comparto. Y yo creo que eh, todo tiene que ver con el tema de la educación. Casi que la educación es inversamente proporcional a todos estos males que nos aquejan a los países como Bolivia. Seguramente si tenemos una mejor educación, vamos a tener menos delincuencia, menos abusivo, una justicia mucho más transparente, vamos a tener gobernantes seguramente con otra visión de país. Entonces la educación juega un rol fundamental y lamentablemente las universidades perdieron protagonismo. Eh, Perdieron protagonismo y son instituciones ciegas, sordas y mudas que no se inmutan por lo que ocurre en nuestro entorno. Lejos de ser instituciones orientadoras de la sociedad, perdieron protagonismo y por lo tanto también es una consecuencia
los males por los cuales está atravesando nuestro país. Gracias, querido. Digo que estamos entrando ya a la recta final de este segundo panel auspiciado por el Grupo Nueva Economía. Son 9 paneles en realidad, ya comenzó la semana pasada con uno y esto va hasta los primeros días de diciembre, si no me equivoco. Ya después voy a decir. Pero necesito que en esta última intervención, por favor, cada uno de ustedes en un minuto redondeen la idea final, la idea fuerza, pensando en que uno de los propósitos de este panel es el de echar luces, ¿no? Hemos hecho ya diagnósticos, pero vamos con una conclusión. Concretamente, a partir de todo lo que hemos hablado, desinstitucionalización, el peso de lo ilícito, la fuerza del gobierno, la poca posibilidad que hay de que los cambios se sucedan, la necesidad de una reforma de la Constitución, todo lo que ustedes han dicho, ¿no? ¿Qué podríamos resumir como una propuesta? Cada uno, por favor, con un minuto. Que quede eso en la cabecita de toditos los que nos han acompañado en esta jornada maravillosa, que pese a ser un tema tan duro, cuando lo presentó nuestra querida anfitriona, lo presentó de una manera tan poética que hasta sonaba bonito, ¿no? Vamos con las conclusiones. ¿Quién toma la palabra? Un minuto, yo sé que es poquingo, pero es lo que nos toca. 1 minuto y medio, digamos, ¿ya? Sí, yo tomo la palabra porque quiero continuar también con lo que decía Vicente, totalmente de acuerdo que la educación es fundamental, pero también la institucionalidad, ¿no es cierto? Es fundamental para que un país pueda funcionar como debe de ser. Acemoglu, Daron y James Robinson en su libro ¿Por qué fracasan los países? Justamente nos demostraban en un estudio muy interesante que es la falta de institucionalidad. Eso es fundamental y se debe complementar con la educación. Por ejemplo, nosotros los bolivianos, todos los bolivianos no respetamos un semáforo en nuestro país, pero cuando llegamos a Miami, salimos de las fronteras de Bolivia, respetamos todas las leyes. Entonces, no es necesariamente la educación, es porque vamos también a un país donde la institucionalidad es fuerte y la respetamos. Creo que es fundamental también, a manera de concluir, repito, insisto y no me canso nunca, respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada deben ser los ejes y los pilares por los cuales y sobre los cuales descansa el Estado, un Estado ágil, un Estado pequeño, donde lo importante es la persona, el ciudadano, no el gobierno. Gracias, Maggie. Muchísimas gracias, Jaime. ¿Quién sigue? Vicente, Eduardo. Vicente, vamos, Vicente. Mira, además Jaime ha medido así el tiempo. Vamos, Vicente. Yo quiero tocar 3 elementos. Primero, la recuperación de la presencia y el rol del Estado que resguarde la democracia, la convivencia pacífica, que se acabe este tema de la persecución política a quienes piensan diferente. Segundo punto, que yo estoy convencido, hay que cambiar el modelo económico, nosotros necesitamos una economía con mayor libertad económica y finalmente necesitamos seguridad jurídica. Necesitamos un órgano judicial totalmente independiente donde se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y donde se le brinde seguridad jurídica a todo aquel que incursiona en un emprendimiento o tiene una actividad productiva. Muchísimas gracias. Vicente ha hecho honor a su carrera, ¿no? Ha economizado perfectamente el tiempo porque ha usado menos de 1 minuto. Eduardo, querido. Yo voy a tomar las recomendaciones de mis contertulios, que creo que son excelentes. Lo único que estoy en desacuerdo con Jaime es que ya en Miami nadie respeta las reglas de tránsito tampoco. No sé, pero parto de lo siguiente, ¿no? Yo sí creo que es extraordinariamente importante recuperar la democracia en Bolivia. Creo que es difícil para mí decirlo, pero y cada vez me es más difícil explicar por qué en Bolivia ya no hay una democracia. Yo creo que la tarea central hoy en día es recuperar esa democracia. Para poder hacer todo lo que manifestaron tanto el rector como Jaime. Y segundo, quiero hacerlo en torno de una preocupación fuerte en un contexto como el que vive Bolivia, que tiene que ver con esa pregunta que hicieron sobre el papel de la oposición. La oposición en Bolivia tiene tanta culpa de lo que está pasando en Bolivia como el mismo gobierno.
Hay en Bolivia lo que para algunos es una oposición funcional, que ha servido para construir este esquema de autoritarismo por motivos que uno puede especular o puede pensar que existen, pero también hay otra reflexión importante y con esto concluyo. Yo creo que si la oposición en Bolivia no se unifica en torno a una figura, a un programa, a una plataforma, en el contexto de este autoritarismo que juega a las elecciones, por eso es autoritarismo competitivo, en un año tendremos, en 2 años, perdón, tendremos la continuidad del modelo, con una oposición atomizada, que es lo que hemos venido teniendo históricamente, muy difícil. Pregúntenles a los venezolanos, por ejemplo, y vean lo que está sucediendo en Argentina con esa oposición también balcanizada. Gracias. Clarísimo, Eduardo. Yo creo que esa provocación hecha aquí al final por Eduardo me lleva a repetir algo que estamos diciendo desde hace tiempo, ¿no? En primer lugar, parece que la oposición ha nacido en el 2022, 2020, 2023, porque es como que no supiera qué es lo que está ocurriendo o con quién está lidiando. Y lo otro que creo que es necesario que desde la sociedad civil también se interpele a esos políticos, a los partidos, para decirle, por favor, si es verdad que ustedes defienden la democracia y están pensando en el bien del pueblo, sean coherentes y consecuentes con ese discurso y demuéstrennos en los actos que están cumpliendo con lo mismo. Creo que ha sido súper enriquecedor este panel. Vamos a agradecerle, por supuesto, al Grupo Nueva Economía, que está celebrando a lo máximo sus 30 añitos con un ciclo, el segundo de verdad, de paneles como el que hemos vivido hoy. Este es apenas el segundo, todavía faltan 7. Tenemos que agradecerle profundamente la participación de Eduardo Gamarra, de Vicente Cuellar, de Jaime Dunn, que fue el más puntual de todos, por si acaso, lo voy a destacar, ¿no? Vamos a darle un premio, voy a decirle a Nueva Economía que le demos un premio por haber sido el más puntual de todos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué iba a decir Eduardo? Bueno, no sé si más peso tienen los británicos, los japoneses con el tema de la puntualidad, ¿no? Los japoneses son mortales en el tema de la puntualidad también. Pero bueno, quiero recordarles, sí, el próximo panel es el jueves 9 de noviembre a las 7 de la noche, tal como lo hemos hecho hoy, y van a ver también panelistas de primer nivel. Muchísimas gracias de nuevo. Miren ustedes, este ha sido el segundo panel de esta segunda edición de Modelando el Futuro. Hasta el nombre de la actividad es maravillosa. Modelando el Futuro. Lo organiza, lo difunde el Grupo Nueva Economía, como lo he dicho, celebrando sus 30 años. Muchísimas gracias a todos y en lo personal, muchísimas gracias a la gente del Grupo de Nueva Economía por haberme confiado la conducción, la moderación de este segundo panel. Abrazos a todos, que tengan un buen sueño esta noche. Chao, chao.